Muy bien, vamos a empezar entonces a hablar un poquito vamos a entrar en la primera bolilla y vamos a hablar un poco de lo que es el plan de negocios, lo que es un plan de negocios. Bueno, vamos a explicar un poquito en qué consiste un plan de negocios. Muy brevemente lo vamos a mm, describir. Entonces decimos, bueno, ¿qué es un plan de negocios o plan empresa? Entonces decimos, bueno, es un documento que reúne la información necesaria para evaluar un negocio y los lineamientos generales para ponerlo en marcha. Por favor, les pido que si hay algo no sale bien o hay algo que no se ve, avísenme porque yo por ahí, de acá yo veo todo, pero por cualquier cosa avísenme. Y enciendan el micrófono y háblenlo porque por ahí si me ponen un mensaje a veces se va rápido y no lo veo. Entonces por ahí enganchen el micrófono y me lo comunican. Entonces, bueno, sigo. Entonces decimos que un plan de negocio o plan empresa es un documento que reúne la información necesaria para evaluar un negocio y los lineamientos necesarios para ponerlo en marcha. Dice, identifica, describe y analiza una oportunidad de negocio. Claro, es un, es un documento, ¿por qué? Porque se arma un documento escrito. Eh, Cuando hablamos de documento, hablamos de un detalle, una presentación, ¿no es cierto? Donde es útil tanto para quien la presenta como para quienes es presentada, ¿no es cierto? Y generalmente, bueno, hay una participación de todos los interesados en eso. Entonces, ese documento, ¿qué hace? Dice, bueno, si hay un negocio que se quiere emprender, lo que hacemos con este documento es plasmarlo por escrito, de alguna manera planear ese negocio, establecer esos lineamientos generales que son necesarios para poner en marcha ese negocio, y como dice acá, identificar, describir, analizar esa oportunidad de negocio. ¿Por qué decimos oportunidad de negocio? Bueno, porque generalmente eh, hablamos de oportunidad, hablamos de un negocio que se presenta. Por eso decimos la oportunidad de un negocio. Por más que lo vengamos planificando, no es algo que se presenta así. A veces puede surgir más espontáneamente y a veces bueno, lo venimos elaborando o pensando, masticando desde tiempo atrás. Pero bueno, después se termina plasmando en este documento que es este plan de negocio. Y este plan, dice, constituye acá una base o punto de partida para cualquier desarrollo empresarial. ¿Y por qué? ¿Qué quiero decir? Para cualquier desarrollo empresarial. Bueno, yo les decía, antes cuando estábamos conversando un poquito de la materia en general, yo les decía que eh, un desarrollo en general puede ser una empresa que venga trabajando y que de repente quiera emprender un nuevo negocio, un nuevo nicho del mercado. Entonces dice, bueno, a ver, tengo la posibilidad de hacer tal cosa o de, qué sé yo, desarrollar algo distinto. Supongamos que una empresa, no sé, que fabrica repuestos para automotores. Y entonces dice, bueno, quiero hacer estoy en un proyecto porque quiero poner en distintos puntos del país, como yo distribuyo en todo el país, quiero poner en algunos puntos unos servicios este, de, de mantenimiento o algún tipo de servicio así eh, que vaya de la mano con este producto que yo vendo. Y bueno, y a lo mejor ese servicio que brindo lo voy a hacer, qué sé yo, en forma a lo mejor personal en algunos lugares, o sea, con gente de la propia empresa, y en otros casos, qué sé yo, tercerizado o todo tercerizado, no sé. Pero bueno, es un proyecto distinto, nuevo, eh, que digamos amplía lo que yo tengo, amplía el negocio que yo estoy desarrollando. Con lo cual, este, este, este desarrollo empresarial que yo estoy haciendo es un complemento que va a venir para la empresa, algo nuevo que se va a hacer. Pero la empresa ya está en marcha, ya está funcionando. Y también puede ser que
no exista ninguna empresa funcionando y que sea la creación de una empresa nueva que va a desarrollar tal actividad. Entonces, el plan de negocio vale tanto para la empresa que está en pleno desarrollo, que está en plena actividad y bueno, y pretende hacer algo distinto, algo nuevo, o agregar algo a lo que tiene, o para una empresa que se inicia o que se va a iniciar y que, bueno, y que va a desarrollar una determinada actividad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Bueno, armar ese proyecto para ver cómo lo vamos a encarar, con qué elementos. Ahora vamos a ver una serie de elementos que vamos a tener en cuenta. Y bueno, y esto va a ser una base, un punto de partida para ese desarrollo que vamos a hacer. Y acá decimos, es creado por el propio emprendedor. Y sí, porque plasma sus ideas, la forma de llevarla a cabo. O sea, el propio emprendedor o los emprendedores, emprendedoras, como quieran, todas aquellas personas que quieran emprender una actividad, obviamente tendrán que hacer su planificación. Y bueno, y esto, sus ideas, sus inquietudes, ¿no es cierto? Las van a tener que plasmar en este documento para, digamos, utilizarlo como una guía, tanto para dar los pasos que tengan que dar, como para ir controlando que todo se fue haciendo acorde a lo planificado y después, en todo caso, que les permita corregir o modificar o volver a plantear, a reformular algo si es que digamos, lo que planificaron en un primer momento hubo que corregirlo o hay algo que no salió bien o que por X motivo o por algún impedimento legal o algo, tuvieron que volver atrás o modificarlo, o por otro tipo de impedimento, por algún problema. Entonces, bueno, tiene que servir para todo, o sea, tanto para el desarrollo como para el control y como para replantear determinadas cosas llegado el caso. Entonces, bueno, este plan de negocio, plan empresa, se conforma de esta manera. Vamos a ver un poquito ahora cómo surge la idea del negocio. Y bueno, y acá yo tiro algunos ejemplos. Esto no es algo taxativo, simplemente es una enunciación. Por ejemplo, de la afición o interés por algún tema o actividad. Qué sé yo, a mí me gusta un deporte y entonces digo, bueno, voy a planificar, me gustaría hacer algo que tenga afinidad con este deporte que yo hago. Y bueno, y entonces voy a poner, qué sé yo, no sé, a mí me gusta, no sé, el fútbol, entonces digo, bueno, voy a poner, no sé, canchita de fútbol 5. Entonces, bueno, voy a hacer eso. Bueno, desarrollo ese emprendimiento, ese va a ser mi idea de negocio. ¿Por qué? Bueno, porque a mí me gusta ese deporte, o me gusta el tenis, y digo, bueno, voy a hacer, qué sé yo, canchas de tenis en distintos sectores de la ciudad, para que, bueno, no sé. Entonces, bueno, surge de qué? De una afición o de interés por algún tema, por algún deporte, por alguna actividad. O qué sé yo, me gusta la lectura y digo, bueno, voy a hacer, no sé, algunos centros de lectura, qué sé yo, no sé. Cualquier tipo de actividad que puede venir de una afición o de un interés que yo tenga. Puede ser de la observación de tendencias de la sociedad y de nuevas necesidades que surgen de los cambios. Por ejemplo, la sociedad puede observar algunas situaciones o algunas necesidades y en base a eso decide hacer algo distinto. Por ejemplo, cuando yo les decía recién, tengo una empresa que tiene repuestos de autos y como en este caso la empresa tiene, tiene la idea, por lo menos, o percibe que por ahí en algunos sectores por ahí demandan algún tipo de servicio, algún apoyo en la parte técnica, y entonces, bueno, a lo mejor se puede llegar a hacer algo, qué sé yo. Yo digo, bueno, yo tengo un producto y entonces doy charlas técnicas en los distintos lugares para enseñar a cómo se tiene que utilizar el producto, cómo usarlo mejor, cómo aprovecharlo. Y entonces, bueno, de esa manera voy incentivando para que incluso los comerciantes que comercializan mi producto, por ahí tengan también algún elemento como
poder venderlo mejor. ¿Qué sé yo? Hay, por ejemplo, ejemplos, ¿no es cierto? Por ejemplo, qué sé yo, materiales de construcción. Y bueno, hay un determinado material que donde a veces se dan charlas, explicaciones, las empresas a lo mejor tienen un sector que a lo mejor que antes no lo tenían y ahora, por ejemplo, desarrollaron sectores donde capacitan, dan charlas en distintos lugares. Bueno, eso tiene un costo, pero después tiene por otro lado un beneficio que es que a lo mejor eso les permite tener más ventas, porque dan un soporte técnico, un soporte a todos los sectores que les sirve y bueno, y la sociedad, y eso surge ¿cómo? Y surge de necesidades. ¿Por qué? Porque el mercado a lo mejor para poder usar ese producto quiere estar seguro que le va a resultar todo y estas charlas a lo mejor lo refuerzan y pueden vender mejor. Bueno, es una idea, ¿no es cierto?, de hacer un negocio más y eso a lo mejor les permite vender más. Por ejemplo, qué sé yo, la generación de nuevas utilidades de los bienes y servicios existentes en el mercado. O sea, que por ejemplo a lo mejor algún tipo de producto, bueno, pueda tener una mejor utilidad o una utilización distinta, un mejor aprovechamiento en algo y entonces, bueno, por ahí se decide hacer un emprendimiento para atacar ese aspecto. La mejora, perfeccionamiento de procesos productivos y de servicios. O sea, muchas veces a través de los cambios que se van produciendo, de la mejora, de los perfeccionamientos en los procesos de la producción o los procesos de servicio, o sea, va habiendo mejoras, entonces por ahí a lo mejor podemos hacer un proyecto para brindar algún tipo de servicio adicional y obviamente eso va a reportar un beneficio. Pero eso como consecuencia de que de mejoras, de cambios que se van produciendo, de avances tecnológicos. Nuevos conocimientos, nuevos productos, técnicas innovadoras. O sea, a través de eso, bueno, van surgiendo ideas de nuevos negocios, nuevos emprendimientos. A veces dentro de la actividad o a veces complementando esa actividad o a veces ni siquiera teniendo en cuenta esa actividad. Si se trata incluso de una empresa nueva que quiere realizar algún nuevo emprendimiento, que vio un nicho por ahí para meterse en el mercado y lo quiere aprovechar. Bueno. Cualquier duda que tengan o algo así, me preguntan, interrumpen, me preguntan, no hay ningún problema. Yo los escucho. Hasta acá son conceptos muy, muy globales. Bueno, vamos a hablar un poquito de la viabilidad técnica del negocio, del emprendimiento. O sea, para poder realizar un emprendimiento nosotros vamos a tener que ver su viabilidad. Uno de los aspectos que vamos a tener en cuenta van a ser los aspectos técnicos. Entonces nos vamos a preguntar ahí si ese proyecto se puede realizar. O sea, si técnicamente se puede hacer. Entonces, ¿qué requiere eso? Y requiere, de alguna manera, brindar o tener hecha una evaluación que demuestre que el negocio es posible de poner en práctica y de ser sostenido de acuerdo con la idea de negocio. O sea, si yo el proyecto técnicamente lo puedo realizar, porque a lo mejor me meto en la cabeza un proyecto que por ahí técnicamente es inviable, yo no lo puedo, no tengo forma de llevarlo a cabo. Entonces, bueno, no quiere decir que no lo pueda hacer, pero a lo mejor en este momento, en esta situación, con los requerimientos que eso demanda, por ahí yo técnicamente hoy no lo puedo llevar adelante. Entonces no voy a desarrollar algo para tenerlo ahí en una carpeta y que después no lo pueda hacer. O sea, siempre que vamos a desarrollar algún tipo de proyecto, lo que vamos a buscar es la posibilidad de que ese proyecto sea viable, que se pueda realizar, ¿no es cierto? Técnicamente estamos hablando acá. El otro aspecto que también vamos a tener en cuenta acá en viabilidad técnica es demostrar que se han contemplado los problemas que implica poner en marcha el proyecto y poder mantenerlo en funcionamiento. O sea que, digamos, nosotros cuando volcamos una idea, generalmente la idea es eso, es una idea y si bien la tratamos de analizar y
de evaluar todos los aspectos, por ahí también tenemos que contemplar las complicaciones que podemos tener. Porque por ahí a veces pueden surgir inconvenientes. Por ejemplo, qué sé yo, vamos a tener los proveedores que nos van a suministrar el material que necesitamos para hacer lo que nosotros queremos hacer. Tienen la capacidad operativa para hacerlo, están preparados para poder abastecernos en todo lo que nosotros vamos a demandar, por ejemplo. Entonces, bueno, en caso que no se pueda, nosotros tenemos una alternativa, podemos llegar a fabricarlo nosotros, a conseguirlo de otra manera, o a importarlo, tenemos alternativas, bueno, todo ese tipo de cosas lo tenemos que también demostrar que se ha contemplado. O sea, en el análisis de nuestro proyecto de negocios tenemos que contemplar ese tipo de cosas. Tenemos que decir, bueno, todos estos planes, todos estos problemitas que podemos tener, los tenemos contemplados, los tenemos ahí, digamos, analizados como para, en el caso que surja algún inconveniente, ¿tenemos algún plan B para eso? Bueno, eso también tenemos que ver que lo hayamos contemplado en un proyecto. Eso hace también a la viabilidad técnica, porque si no, ante la primera complicación, el proyecto no se puede llevar adelante. Y el otro aspecto es enumerar los aspectos a resolver y proponer alternativas de solución para demostrar la factibilidad del proyecto. O sea, cuáles son los aspectos, ya acá no es alguna complicación que pueda haber, sino todos los aspectos que nosotros tenemos que, todos los temas que tenemos que tener en cuenta para poder llevar esto adelante. O sea, por ejemplo, si nosotros, no sé, tenemos un negocio donde vamos a, no sé, a poner sucursales en distintos lugares, en nuestro nuevo emprendimiento, bueno, nosotros tenemos que ver qué aspectos tenemos que resolver. Por ejemplo, qué sé yo, tenemos que capacitar gente, por ejemplo, en distintos lugares, en distintas provincias, en distintas provincias del país. Tenemos que capacitar gente para poder atender este tema porque es gente especializada. Bueno, entonces, digamos, contemplamos estos aspectos, los tenemos contemplados, sí, bueno, los tenemos contemplados, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? O sea, no es que lo vamos a tener en el aire, porque tenemos que tratar de tener todos los aspectos, digamos, contemplados, porque si no, en el primer punto nos plantamos, no podemos, si son temas así un poquito delicados, ya no lo podemos llevar a cabo, o por lo menos tenemos que volver a sentarnos a analizar, porque digamos, no tenemos la capacidad no hemos sabido contemplar todo eso para poder llevar adelante el proyecto. Entonces, bueno, son cosas que las vamos a tener que volver a plantear. Entonces, es conveniente siempre eso, tenerlo ya adelantado, o sea, tenerlo preparado en nuestro proyecto, tenerlo contemplado, de manera que nosotros ya sabemos el camino que tenemos que recorrer, los obstáculos con que podemos llegar a tropezar, cómo resolveríamos en principio esos obstáculos, y además todos los aspectos que tenemos que resolver, que no son obstáculos, pero son aspectos que tenemos que resolver. O sea que tenemos que, de alguna manera, sacar adelante para poder manejar el proyecto. Bueno, eso hace un poco a todo el estudio de viabilidad técnica. Bueno, el otro aspecto que nosotros tenemos que analizar también es la viabilidad económica de un proyecto. O sea, si ese proyecto económicamente es viable. ¿Qué queremos decir con esto? Si ese proyecto va a dar los resultados esperados. O sea, si este proyecto realmente nos va a dar los resultados que nosotros esperamos tener. O sea, este proyecto que nosotros vamos a realizar, por ejemplo, vamos a ganar plata, vamos a ganar dinero, ¿nos va a dar un buen resultado o no? Bueno, para eso, ¿qué tenemos que ver? Y bueno, demostrar y demostrarnos que el proyecto es factible económicamente, que puede mantenerse en el tiempo, que la inversión que se va a realizar está justificada con los resultados que se esperan obtener. Porque, por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Si yo, por ejemplo, voy a hacer un proyecto, no sé, para fabricar un determinado producto, tengo que comprar una máquina tengo que comprar máquinas y equipo que tengo que hacer una inversión de, no sé, 5 millones de dólares.
por decir así. Y, y resulta que yo voy a ganar, no sé, 100.000 pesos por año. ¿Y cuántos años voy a estar para recuperar la inversión que hice? O sea, no me va a alcanzar la vida para recuperar lo que invertí. Y normalmente uno cuando invierte lo que quiere es hacer una inversión y recuperar esa inversión que hizo. O sea, recuperarla en el menor tiempo posible. No quiere decir que la voy a recuperar en un año a lo mejor, pero por lo menos recuperarla en una X cantidad de años, recuperar esa inversión y bueno, que sea lo antes posible. O sea, que el negocio sea redituable. Si el negocio no es redituable, si el negocio nos va a dar un resultado muy escaso y tengo que hacer una inversión demasiado grande, por ahí no está justificada esa inversión. Es lo que decimos acá. Esa inversión tiene que estar justificada con los resultados que se esperan obtener. Si yo voy a hacer una inversión muy grande y no voy a obtener los resultados que me permitan en un tiempo prudencial recuperar lo que invertí, y bueno, realmente por ahí tengo que analizar si el proyecto está bien o no, porque económicamente no sería viable, no sería algo muy conveniente si yo no sé ni en qué tiempo y si lo sé o por lo menos lo puedo eh, evaluar y va a ser muchísimo tiempo, muchísimos años. Entonces, bueno, ahí tendría que ver si conviene o no el proyecto. Entonces, bueno, yo tengo que ver que este proyecto sea, que se, que puede ser factible económicamente, que se puede mantener en el tiempo y, o sea, entonces en sí que la inversión que voy a realizar esté justificada con esos resultados. Si yo, por ejemplo, tengo que reunir personas, tengo que convencerlo a todos, a ustedes de que participen en el proyecto y les digo, bueno, miren, tienen que poner tanto dinero. Y resulta que le digo, ¿y en qué tiempo vamos a recuperar eso? ¿En qué tiempo, qué rentabilidad vamos a tener? ¿Qué beneficio vamos a tener? Y no sé, qué sé yo, y dentro de, qué sé yo, y con suerte a los 50 años, dentro de 50 años recuperamos lo que invertimos. Entonces no es un negocio, no es viable económicamente. O sea, yo tengo que ver eso, ¿no es cierto? El plazo. Entonces tengo que analizar ese plazo en que va a ser recuperada la inversión. Acá yo me fui anticipando un poquito, o sea, que la inversión esté justificada y bueno, y hablé un poquito del plazo, este punto también. O sea, también el tiempo es importante, o sea, que se va a recuperar, que está justificada con los ingresos que se esperan obtener y ese plazo en que se va a recuperar. Y yo acá, para eso, ¿qué voy a tener que hacer? Y voy a tener que trabajar con estados de resultados proyectados, es decir, trabajar con una especie de contabilidad proyectada. Y acá, por ejemplo, acá interviene la contabilidad, que no es la contabilidad, digamos, que registra lo que pasó, sino que la contabilidad o la proyección de estados contables, la proyección de resultados, se vale de las herramientas de la contabilidad para hacer una proyección, para ir hacia adelante y decir, bueno, esto es lo que pensamos que va a pasar si si hacemos todo esto. O sea, elaborar el proyecto, es decir, nosotros pensamos fabricar tanto, pensamos vender tanto, pensamos tener tal financiación, y con eso elaboramos nuestro estado de resultados proyectado, o sea, en el tiempo. O sea, es lo que pensamos que vamos a obtener de rentabilidad. De esa manera, nosotros podemos evaluar si el proyecto es viable económicamente. O sea, tenemos una herramienta para analizar hacia adelante, para ver el futuro, para ver si hacia adelante ese proyecto va a ser, qué tipo de rentabilidad podemos obtener. O sea, todo esto que está acá no son compartimentos estancos, sino que va todo de la mano. O sea, son todos elementos que vamos a utilizar combinadamente para analizar toda nuestra inversión. Bien. Y tenemos otro aspecto más a contemplar que es la viabilidad financiera. Acá no estamos hablando de lo económico ni de lo técnico. Acá estamos hablando de la parte financiera. ¿Qué es la parte financiera? Bueno, si existen los recursos necesarios para poder hacer frente a lo que tenemos que invertir. Nosotros hablamos, por ejemplo, antes decía yo, tenemos que comprar máquinas, por ejemplo, bueno, ¿está la plata para comprar esas máquinas? ¿Está o no está? Si está,
Si la tenemos, la podemos reunir nosotros que somos los emprendedores, bueno, nosotros podemos reunir ese dinero y comprar esas máquinas. O no tenemos todo el dinero, tenemos una parte. Entonces, una parte la vamos a aportar nosotros y otra parte tendremos que recurrir a lo mejor a conseguir que alguien nos preste. Un banco, una entidad financiera, no sé. Ver de qué manera lo podemos hacer. Esto lo podemos comprar con un leasing, esto lo podemos comprar de alguna manera, o sea, obtener algún tipo de financiación, tener alguna forma de financiar esas compras. O sea, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Conocer los recursos con que se va a contar para realizar esas inversiones. Y si esos recursos son propios o de terceros, o sea, si el dinero lo aportamos nosotros o lo tenemos que pedir prestado. Esa es en definitiva, el planteo, ¿no es cierto? Vamos a tener nosotros el dinero, contamos nosotros con el dinero para poder hacer frente a todas estas inversiones que tenemos que hacer, o alguna parte necesitamos pedirle a otros para que nos presten. Y de esa forma poder completar las inversiones que son necesarias. Bueno, eso hace a la viabilidad financiera, a la capacidad financiera. No importa a veces, o sea, acá no tiene importancia, o sea, el análisis de si conviene más, si es propio de tercero, bueno, eso es consecuencia de otro tipo de análisis. Acá, básicamente, lo que vamos a ver es si podemos contar con esa financiación, si podemos contar con esa financiación. Y después sí, en un segundo paso, tendríamos que analizar si nos conviene, ¿cierto? Porque yo puedo decir, bueno, sí, consigo dinero de tercero, pero ¿a qué costo? O sea, el dinero que ponemos nosotros lo ponemos en la empresa y bueno, es nuestro. Pero el dinero de terceros nos van a prestar y nos van a cobrar un interés. Y bueno, ese interés es muy alto, es conveniente comprar de esa manera o se nos va a hacer impagable después. Entonces, bueno, todas esas cosas también las tenemos que contemplar. Porque ha habido casos, yo he visto casos donde por ahí recibieron un préstamo para hacer inversiones y después se comieron todo el préstamo, hicieron la mitad de las inversiones porque no las pudieron terminar y después encima o el proyecto no estuvo bien elaborado y entonces después quedaron a mitad de camino con deuda y sin poder generar después los recursos para poder pagarla. Porque la idea es, si yo tomo una deuda para comprar máquinas, equipos, esto, lo que sea, yo después tengo que también tener contemplado en mi proyecto en qué tiempo ya voy a poder disponer ese proyecto va a empezar a generar ingresos para que yo pueda hacer frente a todos esos compromisos que tomé. O sea, tomar una deuda, recibir el dinero es lo más lindo, pero después cuando el problema empieza cuando lo tenemos que pagar. Qué sé yo a lo mejor obtengo un préstamo muy, muy beneficioso donde me dan un año de gracia y en ese año solamente pago algunos intereses, pero no pago cuota, no pago amortización del préstamo. O, qué sé yo, pago una partecita de los intereses o un interés más beneficioso, qué sé yo. Puedo tener un montón de aspectos que pueden ser muy convenientes, pero después si yo el proyecto no lo termino, no lo logro terminar, no puedo ponerlo en marcha en el tiempo que lo tenía previsto, no tengo bien, no armé bien todo lo demás, y ese proyecto se demora, y yo no puedo generar los fondos para poder hacer frente a todos los compromisos que me llegan, va a llegar un momento en que empiezan a vencer las cuotas y yo no las puedo pagar. Entonces, eso lo tengo que tener contemplado. Y también, bueno, todo esto ¿qué implica? Implica hacer un flujo de fondos proyectado a lo largo del proyecto, o por lo menos, al menos en el tiempo en que se espera recuperar la inversión y que el plan pueda funcionar con autonomía propia. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo digo, bueno, yo voy a proyectar por lo menos, si yo digo, bueno, mira, tengo que devolver este préstamo en 5 años, toda esta inversión la tengo que devolver en 5 años, bueno, mínimamente yo tengo que ver en ese lapso, cuál va a ser mi rentabilidad, cuál va a ser el dinero que yo voy a generar, los recursos financieros con que voy a contar, ¿para qué? Para ver si a lo largo de ese tiempo yo voy a poder cubrir y calzando todas las operaciones y poder cubrir todas las necesidades, para que el proyecto, digamos, no se me caiga, o sea, mantenerlo, digamos, con tener analizado todo el flujo de fondos proyectado, o sea, todo el dinero que me vaya ingresando, cómo lo voy a ir aplicando en cada uno de los compromisos que pueda llegar a tener, o sea, por un lado la parte operativa y por otro lado todo lo que es
devolución de la financiación, ya sea devolución de capital como también, bueno, el pago de interés, etcétera, que tenga que hacer frente durante todo ese tramo. Bueno, entonces ahí tendría que contemplar también esa viabilidad financiera. Bueno, vamos a ver un poquito quiénes son los interesados a nivel interno en un proyecto. Hasta ahora estamos tirando de distintos conceptos, aspectos que tenemos que tener en cuenta. Ahora vamos a ver quiénes son los interesados a nivel interno, de tener el proyecto, de tener el documento ese en la mano, de tener la elaboración esa. Bueno, en primer lugar los emprendedores que promueven un proyecto. ¿Por qué? Porque son los primeros interesados, son los que a través de este documento tienen una herramienta. O sea, yo cuando ustedes, por ejemplo, no sé, tienen que ir a hacer unas compras, por ahí anotan en una hojita una ayuda a memoria para no olvidarse de lo que tienen que comprar. Bueno, en un proyecto de negocio yo tengo un montón de cosas que tengo que tener en cuenta, un montón de aspectos a tener en cuenta, un montón de temas. Y para eso se desarrolla, y digamos, con un alto grado de detalle, como para tener, digamos, armado mi planteo de negocio. Entonces, bueno, ese documento que yo tengo armado es, digamos, lo necesito para poder llevar adelante el emprendimiento. Es decir, no puedo manejarlo todo en el aire y en la cabeza. O sea, y sobre todo si somos muchos los que tenemos que poner muchas personas tienen que llevar adelante eso, tienen que estar bien ubicados en qué tienen que hacer cada uno, cómo lo tienen que hacer. Entonces, bueno, este documento permite distribuir también asignar las distintas responsabilidades, los distintos temas que tiene que emprender cada persona, tiene los distintos aspectos que tenemos que tener en cuenta, en qué orden se tienen que llevar a cabo, y ya sea, podemos ser mucho o poco lo que estamos atrás del proyecto, pero en definitiva tenemos que tener muy en cuenta cómo desarrollamos ese proyecto. Y ese documento es fundamental, es importante tenerlo, porque sobre todo si tenemos que hacer algún seguimiento, si tenemos que ver si vamos bien, si hay algún desvío, si no estamos logrando lo que planificamos, bueno, tenemos que corregir algo, es necesario tener ese documento plasmado. Y entonces los primeros usuarios de eso van a ser todos los responsables, los emprendedores del proyecto. Entonces, de esta manera, ¿qué van a hacer? Lo que les comentaba, analizar, planificar el proyecto y conocerlo mejor. O sea, tener bien analizado, bien estudiado el proyecto. Entonces, ante cualquier problema, ante cualquier inconveniente o ante cualquier camino que se está tomando incorrectamente, y poder recurrir a ese proyecto y decir, che, acá estamos yendo mal, planificamos una cosa y estamos haciendo otra, o no estamos haciendo correctamente estos pasos. Bueno, entonces por eso es necesario tenerlo. Identificar los puntos fuertes y débiles, e iniciarlo con mayor coherencia y rigor. O sea, tratar de hacer un seguimiento prolijo del proyecto. Incrementar las posibilidades de éxito. Hacer un correcto seguimiento. O sea, seguirlo el proyecto, lo que hablaba antes. Poder hacer un seguimiento, poder ver si realmente se está llevando bien adelante. Si no hay que corregir algo, si hay algo que nos olvidamos de contemplar y bueno, y ahora tenemos que hacerlo, o si hay si hay algún problemita que surgió y tenemos que aplicar un plan B, como habíamos dicho antes. Bueno, todo ese tipo de cosas, para eso es necesario tener nosotros armado nuestro proyecto, porque de esa manera lo vamos a poder desarrollar mejor. Y todo lo que esté planificado siempre va a tener una mejor posibilidad de éxito. O sea, todo lo que se planifique va a ser más exitoso que lo que no se planifique. Por supuesto que a veces me podrán decir, bueno, qué sé yo, aquel tuvo suerte, hizo un proyecto y lo hizo re mal, pero le salió bien. Bueno, sí, puede pasar. Pero en general, todo lo que se planifica siempre va a ser mejor, siempre va a salir mejor. O sea, no podemos ir por intuición. A veces puede salir bien un negocio, pero no todos los negocios van a salir bien.
así porque lo hagamos en el aire. O sea, siempre todo lo que se planifica, todo lo que se contempla, nosotros con eso acotamos la posibilidad de errores. O sea, porque por lo menos medianamente hemos tratado de contemplar todos los aspectos que pueden ser complicados, que nos pueden traer algún problema, y entonces, bueno, estamos tratando de mejorar en cuanto a obviar cualquier tipo de dificultad, o por lo menos minimizar cualquier dificultad, o por lo menos tenerla contemplada, para que si ocurre algún problema, nosotros tener enseguida una posible solución. Para eso necesitamos tenerlo bien planificado. ¿Quiénes pueden ser los interesados a nivel externo del proyecto? Bueno, puede haber entidades y personas a las que se solicite financiación, por ejemplo, un banco, un inversor particular, administraciones públicas, proveedores, etc. ¿Y por qué? ¿Por qué un externo le va a interesar el proyecto? Y porque, por ejemplo, si yo voy a un banco a pedir un préstamo, porque digo, tengo que comprar maquinaria. ¿Y para qué es? Y pues, es una empresa que está en marcha, no, estamos iniciando un proyecto. O es una empresa que está en marcha, pero que tiene una idea ambiciosa, necesita financiación y necesita un préstamo importante. Entonces, bueno, ese préstamo, el banco nos va a decir, bueno, a ver, ¿cuál es el proyecto? ¿Cuál es el proyecto que tiene? Porque al banco, ¿qué le interesa? Al banco no le interesa si los detalles técnicos, o sea, al banco, ¿qué le interesa? Le interesa decir, bueno, a ver, ustedes con este proyecto me pueden demostrar que van a generar los fondos suficientes para devolverme la plata. Y bueno, si ustedes lo pueden demostrar, el banco probablemente les preste el dinero. Y obviamente le pedirá la garantía necesaria, todo lo que sea, porque también se va a cubrir de otra manera, por si no sale. Pero uno de los aspectos importantes que el banco quiere es eso, es convencerse de que se puede llegar a prestar ese dinero y que hay una perspectiva de que ese dinero se lo puedan devolver. Porque al banco en realidad, por más que pida garantía, etcétera, al banco no le conviene entrar a ejecutar una garantía. Porque si, por ejemplo, qué sé yo, te pide una garantía hipotecaria, bueno, tiene que vender la propiedad, cobrar, todo. Y para el banco no quiere. El banco lo que quiere es que la empresa en términos pueda pagar las cuotas, le pueda pagar los intereses, todo, porque el banco no le interesa tanto tener que recurrir a ejecutar una propiedad, a ejecutar una garantía, hacer intervenir a la parte jurídica, todo, porque por más que sea, es una complicación. Entonces, el banco, ¿con qué va a estar más contento? Y si se puede pagar en términos. O sea, si se puede pagar en términos, es bárbaro. ¿Por qué? Porque directamente no requiere ningún esfuerzo, nada. Simplemente cobra la cuota, cobra los intereses y ya está. Y listo. A lo sumo puede haber algún periodo así de demora en el pago, pero bueno, cobrar los intereses resarcitorios, punitorios, lo que sea, pero digamos, no tiene que recurrir a ejecutar una garantía, hacer otro tipo de operaciones que al banco también se le complica. Entonces, el banco no quiere eso, el banco lo que quiere es poder cobrar. Y bueno, ¿y cómo se convence de que puede cobrar? Bueno, precisamente con ese proyecto. Si vos tenés un proyecto bien elaborado, lo presentan al banco y el banco analizará y dirá, bueno, es viable, está bien, es correcto lo que están planteando, está bien trabajado y bueno, y se convencerá de que se puede llegar a pagar. Entonces, por ahí, bueno, verá, por supuesto, lo de la garantía siempre va a estar porque el banco necesita asegurarse, o sea, que de alguna manera u otra va a poder cobrar o recuperar lo que prestó. Pero fundamentalmente lo que le interesa es ver si eso es viable. Porque a lo mejor, si el proyecto, o sea, no es convincente, no es viable, por ahí el banco a veces prefiere no prestar aunque haya garantías. A veces prefiere no hacerlo. O sea, depende en qué caso lo puede hacer o no. Pero bueno, por eso es importante, en este caso, para esos externos, tener esa información, tener un proyecto bien armado. Y, o sea, el plan de empresa es una carta de presentación del proyecto empresarial. Sobre todo si, por ejemplo, ya digo, si quieren pedir un préstamo, una ayuda, una subvención,
Por ejemplo, en el caso de una subvención va a ser obligatorio. O sea, si yo, por ejemplo, quiero pedir una ayuda o algo así, voy a tener que presentar sí o sí un proyecto. ¿Mm? Y bien formado, porque si a lo mejor, qué sé yo, tengo una ayuda del Estado para algo, bueno, lo que me van a pedir es un proyecto bien elaborado, por lo menos que sea convincente. Entonces, bueno, tengo que trabajarlo bien. ¿Mm? Si quiero captar inversores privados, o sea, no quiero pedir préstamo, quiero, no sé, formar una empresa y conseguir un capital amplio, o sea, convencer a personas que pongan dinero en esta empresa. Bueno, pero para convencerlo le tengo que llevar un proyecto, o sea, le tengo que llevar, no les puedo decir, bueno, pongan plata y después vemos qué hacemos, no. O sea, te tengo que llevar un proyecto y decirle, bueno, mira, van a tener esto, se va a ganar tanto, se puede ganar tanto dinero, tendremos todos los elementos que se van a presentar en el proyecto para que cada uno haga su análisis y de alguna manera, bueno, pueda poner el dinero ese tranquilo de que, bueno, es una inversión que, si bien tiene un riesgo, pero, digamos, el riesgo se minimiza cuando hay un proyecto serio. Entonces, bueno, después, bueno, habrá que trabajar bien, habrá que llevarlo adelante bien, porque una cosa es el proyecto y después otra cosa es la ejecución. Si después la ejecución se hace de cualquier manera, bueno, por ahí no sale bien, pero el tema es tener un buen proyecto, empezar por lo menos por un buen proyecto. Entonces, de esa manera poder conseguir captar inversores privados. Que sea un aval de una empresa, una sociedad de garantía recíproca, la consecución de un préstamo bancario, que es lo que hablamos antes. Bueno, o sea, es una carta de presentación, es un elemento que nos puede facilitar, digamos, el camino. Si no lo tenemos, es muy difícil que por ahí podamos conseguir inversores. O sea, nadie va a venir a invertir en el aire. O sea, tiene que haber alguna propuesta seria. Y bueno, eso se canaliza a través de ese proyecto. Bueno, vamos a ver un poquito algunas características que debe reunir un plan de negocios. En primer lugar, es recomendable que lo elabore el emprendedor o grupo de emprendedores que promueven el proyecto. O sea, aquellos que tienen la idea, aquellos que elaboraron un poco esa idea, elaboraron un poco esas inquietudes y dijeron, bueno, vamos a llevar adelante esto. Bueno, es fundamental que por ahí ellos participen en esa elaboración. A veces, por dificultades técnicas o porque a lo mejor no tienen el método para hacerlo. Eh, Acá me preguntan si al final el grupo lo hago. Sí, el grupo lo voy a hacer yo. Lo voy a preparar voy a hacer el grupo de WhatsApp. Yo les voy a mandar les dije, les voy a mandar un mail por Guaraní para pedirle con mi teléfono y todo para que ustedes me envíen el contacto. Entonces yo armo el grupo. Y una vez que arme el grupo, después ya nos comunicamos por el grupo de WhatsApp, que es más cómodo. Y independientemente de eso, también les voy a pedir un mail para poder enviar como un elemento alternativo, pero por ahí el grupo de WhatsApp es más rápido, más expeditivo, incluso para mandarle material, cosas así, más fácil, más rápido. Bueno, les decía entonces que el plan de negocio es recomendable que lo elabore el emprendedor o grupo de emprendedores que promueve el proyecto. Pero a veces hay complejidad en eso, o sea, a veces el proyecto por ahí no es tan sencillo, hay que contemplar muchas cosas, hay que armarlo bien, hay que recurrir a veces a algún tecnicismo y entonces es necesario por ahí recurrir a algún personal o alguna consultora o algún equipo profesional que nos dé una mano con eso. Y bueno, y a veces se recurre a eso, pero lo que es importante es que esté en estrecha colaboración con los promotores del proyecto. O sea, porque muchas veces el que plasma el proyecto a lo mejor puede tener algún error de interpretación, puede entender algo distinto, puede a veces meter algo de su idea y a veces por ahí puede ser bueno y a veces no, o a veces no es lo que quieren los promotores del proyecto. Entonces, bueno, por ahí es necesario que estén siempre trabajando codo a codo con los emprendedores, ¿no es cierto? O sea, que le den el apoyo
que plasmen ese proyecto, pero que también los escuchen y por ahí trabajen un poco codo a codo para, para llevarlo adelante, o sea, para armarlo ese proyecto, ese plan. O sea, es importante que se trabaje en conjunto. Digamos, los emprendedores siempre tienen que estar un poquito ahí atrás de ese proyecto, porque son los primeros interesados, son los que dan nacimiento, y para que asegurarse también de que ese proyecto no se plasme mal, o sea, que se plasme correctamente. Bien. Esto, bueno, continúa, digamos, las características que debe reunir. El nivel de desarrollo del plan de negocio y su contenido se puede variar de un proyecto a otro, dependiendo de su extensión, como el volumen de inversión a realizar, la complejidad de la actividad y la dimensión del proyecto. O sea, hay proyectos que pueden tener a veces un plan de negocio en un proyecto muy simple puede ser, lo podemos armar muy brevemente y a veces en otros casos necesitamos más cosas, qué sé yo. No es lo mismo decir, bueno, mi proyecto de negocio es poner un kiosco que lo va a atender el dueño, va a atender una sola persona, que, digamos, yo lo voy a poner el negocio y lo voy a atender yo, o sea, soy yo nada más. A decir, bueno, acá lo que se está planificando es una empresa para fabricar un producto donde va a haber personal, donde va a haber personal técnico, personal administrativo, personal, y bueno, y otra cosa, o sea, es totalmente distinto. O sea, tiene otra complejidad. Entonces, bueno, la extensión del proyecto, cómo se va a realizar, las inversiones, todo, bueno, tendrá otro tipo de análisis. Ahí, bueno, habrá que trabajar de otra manera. Igualmente, todo plan debe recoger determinados apartados mínimos y dar respuesta a una serie más o menos similar de preguntas, por supuesto. ¿Por qué? Porque independientemente de lo pequeño que sea el proyecto o grande que sea el proyecto, el objetivo va a ser similar. O sea, eh, tener éxito en lo planificado. O sea, el proyecto puede ser lo que sea, puede ser un proyecto comercial con el ánimo de obtener una rentabilidad, o puede ser un proyecto de una asociación civil que no persigue fines de lucro, pero es un proyecto al fin, o sea, o sea, está buscando obtener un éxito en su proyecto, independientemente de cuál sea, o sea, puede ser ganar plata o puede ser lograr desarrollar una actividad. Entonces, pero bueno, hay una serie de apartados mínimos o de conceptos que son similares, o sea, no es que van a ser distintos, sino que por ahí van a ser similares, lo van a tener que contemplar cualquier tipo de proyecto. Y acá esto también es importante, que tiene que ser claro y conciso, o sea, que sea entendible, que cualquier persona lo pueda entender y que sea convincente. Cuando digo convincente no estoy hablando de verso, de decir, bueno, como decimos nosotros, hacemos el verso y bueno, y que salga así, no. Acá estoy hablando de convincente en el sentido de que nosotros tenemos que ser los primeros convencidos cuando elaboramos un proyecto, es decir, ser los primeros que nos convencemos de que es viable. De que es viable técnicamente, de que es viable económicamente, de que es viable financieramente, de que se contemplaron todas las posibilidades, todos los posibles problemas que podemos tener, de que tenemos los caminos alternativos por cualquier complicación que podamos tener. O sea, tenemos que estar convencidos de todo eso. O sea, nosotros tenemos que convencernos, tenemos que estar persuadidos de que ese proyecto se puede llevar a cabo. Entonces, de esa manera podemos convencer a otros de que es algo correcto, que es viable y que se puede llevar adelante. Eso lo tenemos que tener muy en claro nosotros. Somos los primeros que lo tenemos que convencer del proyecto. O sea, lo que elaboramos mejor dicho, lo que elaboramos nos tiene que convencer a nosotros. Para nosotros poder transmitir con seguridad y decir, bueno, esto se puede llevar a cabo por esto. Y ese proyecto que esté desarrollado de forma tal que cualquiera que lo lea lo pueda entender. No le resulte chino, no le resulte complicado, sino que sea simple de entender.
¿Mm? Eso es importante, ¿por qué? Porque cuando a veces se llevan proyectos que no se entienden o que son engorrosos, así, generalmente como que desalientan ya de entrada. Entonces, tiene que ser algo muy concreto, muy claro, muy conciso, convincente, pero y muy fácil de entender. Entonces, de esa manera, cualquiera que lo lea no siente que está perdiendo el tiempo en algo que no entiende. Entonces, es fundamental que sea así. Ustedes piensen que cualquier cosa que a ustedes les lleven, si es algo que de entrada no lo entienden, es muy retorcido, es muy complejo, tienden a dejarlo. O sea, y esto no tiene que pasar. O sea, el proyecto tiene uno lo tiene que ver como viable. Bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo arrancamos con este proyecto de negocios? Bueno, en primer lugar, lo que se hace es un resumen ejecutivo, o sea, eh, es un resumen que brindan aquellos responsables del proyecto, generalmente los emprendedores del proyecto, los que llevaron adelante el proyecto, ¿eh? De sintetizar cuáles son en qué consiste el proyecto de negocios, dando los puntos principales que tiene ese proyecto. Debe aparecer ahí una breve descripción del negocio, en qué consiste el negocio, las razones que que nos impulsan a poner en marcha ese negocio, la inversión estimada y requerida, la viabilidad del proyecto. En definitiva, dice justificar la rentabilidad del proyecto, un poco lo que vinimos hablando antes. O sea, cuando nosotros hablamos de viabilidad técnica, viabilidad económica, viabilidad financiera, que nos brinde una rentabilidad, hablamos de todo eso. Entonces, ¿qué estábamos diciendo? Estábamos diciendo, bueno, el negocio es viable. O sea, esto es un poco presentarlo. Acá no se trata en este resumen, no es un detalle, no es algo detallado, es algo bien general. O sea, bien en conceptos generales. O sea, esto tiene que ser muy claro, muy conciso para no cansar. Tiene que ser una hojita una página o dos páginas, ¿sí? Bien resumido, donde en muy pocas palabras describimos el proyecto, describimos el negocio, cuáles son las razones por las cuales lo vamos a emprender. O sea, entre las razones puede ser, no sé, aprovechar un sector del mercado, hacer, bueno, no sé, pero tiene que ser muy claro, muy específico, para que el que lo lea, digamos, lo comprenda rápidamente. O sea, en muy poquitas palabras entienda de qué se trata el proyecto, cuál es la inversión que se necesita, la viabilidad que tiene, y justificar si ese proyecto va a ser rentable o no. Entonces, bueno, de alguna manera, bueno, si se van a lograr los objetivos planificados, que eso, si en un caso no hablamos de rentabilidad por ahí porque es otro tipo para otro tipo de entidad o lo que sea, pero bueno, ver que digamos que se puedan lograr los objetivos que se plantean con el proyecto. Entonces, acá, ¿qué vamos a hacer? Así, en resumen, ¿cuáles son los aspectos que vamos a recorrer un poquito, muy rápidamente, brevemente, ya le digo, en una página o dos? Descripción del negocio, o sea, cuál va a ser el negocio, en qué consiste, en qué va a consistir el negocio. Mercado al que va dirigido, o sea, a quién a qué sector del mercado vamos a apuntar con ese negocio. Hablamos un poco de la empresa, dónde se va a localizar, qué dimensiones va a tener, cómo la vamos a llevar a cabo. Por ejemplo, yo le decía, si nosotros queremos, no sé, brindar un servicio técnico de algo que hacemos y lo queremos hacer estar presente en todas las provincias, no sé, o por lo menos en las ciudades más importantes de cada provincia, o las ciudades más importantes de cada provincia. Entonces tenemos que ver, bueno, dónde se va a localizar, por ejemplo, qué dimensiones va a tener, de qué manera lo vamos. Bueno, eso lo tenemos que tener, por lo menos, contemplado, y en esta parte lo explicamos muy brevemente, o sea, en muy pocas líneas, muy pocas palabras, explicarlo, como para dar una idea. Entonces, digamos, esto es más como a título casi enunciativo, es como si fuera el programa de examen, ¿no es cierto? El programa analítico de estudio. Decimos, bueno, tal cosa, tal cosa, tal cosa, si brevemente definimos cada cosita y listo. Después,
en el desarrollo de nuestro proyecto, ahí vamos a explicar un poco más y vamos a detallar determinados aspectos, ¿no es cierto? Pero acá simplemente lo que vamos a hacer es un poco marcar esos grandes lineamientos. Previsiones de crecimiento. O sea, si se espera, ¿no es cierto?, crecer, cómo vamos a, cómo se va a ir desarrollando, cuáles son las expectativas que tenemos de crecer, de desarrollarnos más, qué sé yo, a lo mejor decimos, bueno, esto que queremos emprender en una primera etapa va a ser, por ejemplo, podemos decir, bueno, en una primera etapa vamos a tratar de estar en las principales ciudades de las 5 o 6 capitales más, de las 5 o 6 provincias más que tienen más movimiento económicamente. Bueno, qué sé yo, vamos a estar por ejemplo, bueno, en Ciudad Autónoma, vamos a estar en provincia de Buenos Aires en algunas partes, vamos a estar en Córdoba, en Santa Fe, no sé, y punto, y no sé, y en Tucumán, porque son lugares donde se mueve bastante, o en Salta, qué sé yo. Bueno, y después punto. Y después, bueno, poco a poco vamos a ir, vamos a ir creciendo y vamos a tratar de ir ubicándonos en todas las provincias, todas las demás provincias para ir por lo menos en algunas ciudades de las ciudades importantes como para llegar en una segunda etapa a cubrir prácticamente todas las provincias del país. Bueno, perfecto. Es una previsión de crecimiento, es como entonces, bueno, eso lo explicamos brevemente. Y después, bueno, después habrá un detalle mucho más complejo cuando desarrollamos todo el proyecto. Los resultados esperados. Obviamente, habíamos hablado de proyectar resultados. O sea, si nosotros tenemos pensadas determinadas ventas, determinadas prestaciones de servicios, etcétera, etcétera, bueno, tenemos planificado que vamos a obtener determinados resultados en función de toda esta, de todo este proyecto, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí tenemos que analizar cuáles van a ser esos resultados y, bueno, mínimamente mostrarlos acá. No es que acá vamos a mostrar el desarrollo, sino que, vuelvo a repetir, con muy pocas palabras, con muy pocos datos, pensar, explicar qué es lo que se espera. Necesidades de financiamiento, lo mismo. Acá no vamos a ir en detalle cada préstamo que vamos a pedir, cómo lo... No, acá básicamente vamos a decir, bueno, tenemos necesidades, vamos a estar financiados por, qué sé yo, el banco, entidades financieras, qué sé yo, el tal porcentaje de la inversión la vamos a financiar con fondos propios, el resto lo vamos a hacer de esta manera, el resto de tal manera, bueno, o sea, explicar un poquito cómo van a ser, cuáles son nuestras necesidades de financiamiento y cómo se van a cubrir esas necesidades, siempre en grandes rasgos. Los riesgos, bueno, los riesgos son los riesgos que van a tener todo proyecto. Algunos tendrán algún tipo de riesgo u otro. Cada uno tendrá que analizar mínimamente, enunciar por lo menos cuáles son los posibles riesgos que podemos tener. Y conclusiones generales, bueno, o sea, digamos, redondear un poquito al final este breve resumen. Por eso esto es un resumen, esto es como la presentación del proyecto. Con esto nosotros no estamos diciendo nada, simplemente no estamos diciendo nada, estamos diciendo cuál es el proyecto, estamos definiéndolo todo, pero no estamos yendo al grado de detalle, simplemente estamos presentando el proyecto. Por eso tiene que ser concreto, tiene que ser simple, tiene que ser breve, tiene que ser muy preciso y tiene que dar contemplar así muy rápidamente todos los aspectos para que el que lo lea, digamos, se dé la idea, tenga un resumen así inicial para poder ubicarse en qué consiste ese proyecto. Bueno. Hasta acá, bueno, esto es muy general. Yo creo que no sé si tienen alguna pregunta, pero me parece que, vamos, esto es muy genérico. Recién estamos entrando un poquito en los temas. Bueno, miremos esta última pantallita y después lo retomamos en la clase que viene. Vamos a ver un poquito cómo presentamos el proyecto. O sea, ya acá estamos metidos en el proyecto. O sea, lo presentamos al proyecto. Entonces decimos, bueno, en primer lugar tenemos que ver origen y evolución. Ahí ya empezamos a hablar. ¿Cómo surgió la idea? ¿En función de qué?
los pasos que se van a seguir hasta la puesta en marcha. Los pasos más que seguidos a seguir hasta la puesta en marcha. Los problemas que hubo que sortear para presentar el proyecto. O sea, esto tenemos que también tenerlo en cuenta. Hace a la presentación del proyecto. Es decir, cómo surgió la idea del negocio. Los pasos para hasta ponerlo en marcha. O sea, cómo preparamos todo ese proyecto. Los pasos que se siguieron para ponerlo en marcha. Y los problemas que se tuvieron que sortear para poder llegar a presentar el proyecto. Por supuesto que algunas de estas cosas pueden estar o pueden no estar. Depende después también de cómo, de cada tipo de proyecto, ¿no es cierto? Definición del producto, si es que es un producto, o definición del servicio, si es que es un servicio. Acá pusimos producto, pero bueno, en realidad puede ser un producto. Cuando hablo de producto hablo en términos general, ¿cierto? Puede ser un producto, un bien, que a lo mejor vamos a producir o a comercializar, o puede ser un servicio que vamos a hacer a comercializar ese servicio. Pero en realidad, cuando hablamos de producto, hablamos de cualquiera de esas cosas. O sea, producto así en un sentido no de producto físico, sino del producto, digamos, de lo que vamos a vender, a comercializar o el servicio que vamos a prestar. O sea, lo vemos como un producto, ¿no es cierto?, lo que vamos a hacer. El otro aspecto que vamos a presentar en el proyecto es el equipo promotor. O sea, quiénes son los que están promoviendo el proyecto, cuál es el equipo que está trabajando que trabajó en este proyecto. O sea, porque el equipo que trabajó en este proyecto, que probablemente también sea el que después, o que conforme, digamos, el grupo que va a hacer también el seguimiento. O sea, cuáles son identificar las personas que llevaron adelante este proyecto, los que promovieron, quiénes son, cómo se desempeñaron, o sea, hacer un poco esta presentación de ese equipo. Bueno, acá tendríamos que empezar a ver un poquito los otros aspectos que vamos a tener en cuenta, pero prefiero esto que lo sigamos la clase que viene, porque así no, porque igualmente esto lo voy a volver a retomar. Yo en la próxima clase voy a arrancar desde este punto, o sea, vamos a empezar con la presentación del proyecto, así hacemos completo, digamos, todo el desarrollo de esta parte. Así que bueno, continuamos después el jueves con el resto de todos estos temas. Así arrancamos, digamos, completo con todo lo que es ya la presentación del proyecto. Ya ahora entramos un poquito más en el detalle. Los gráficos que vamos a tener ahora, las pantallas que vamos a tener van a apuntar fundamentalmente a cómo, a todos los aspectos que tenemos que tener en cuenta en la presentación, y bueno, ya estamos entrando un poquito más en más detalle. Bueno, entonces nos vemos el jueves. Yo les voy a mandar, como les dije, el contacto para que ustedes me manden su teléfono, email, cosa que yo después pueda armar el grupo, perdón. Así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda que pueda haber quedado.